Buen día con todos y bienvenidos al curso de Sistemas de Información Geográfica con ArcGIS Básico. Soy el profesor Pablo Santos, licenciado en Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Universidad de Cantabria, en España, y especialista en Sistemas de Información Geográfica, titulado en el Máster GIS de Esri España. A lo largo de este curso vamos a ver cómo trabaja el software de Esri, las diferentes interfaces que nos brinda, numerosas herramientas de edición y conversión de datos, geoprocesamientos, cálculos, etc. Estaremos aprendiendo a presentar la información geográfica sobre un mapa utilizando diferentes simbologías, cuadros, títulos. Veremos cómo trabajar con imágenes raster, realizar análisis espaciales y otras herramientas. A continuación, vamos a comenzar con la primera sesión en la que veremos la interfaz de ArcGIS, ArcMap. El objetivo de esta sesión es presentar la ubicación y las funciones de las diferentes aplicaciones y herramientas que ofrece ArcGIS en el entorno de ArcMap. A continuación, podemos ver el contenido que vamos a aprender en esta sesión. Haremos una introducción a las principales herramientas de ArcMap y veremos dónde localizarlas dentro de la interfaz. Los temas a tratar son: ¿cuál es la interfaz de usuario en ArcGIS? Accederemos a la ventana de inicio de ArcMap. Veremos la barra de menú principal, la barra de herramientas, que contienen herramientas, principales aplicaciones, la ventana de ArcCatalog, ventana de ArcToolbox, la función Search y otras funciones. Veremos la tabla de contenidos en la que se mostrarán todas las tablas y capas cargadas al mapa. Y veremos el área de trabajo o área de despliegue de mapa. ¿Cuál es la interfaz de usuario en ArcGIS? La plataforma de ArcMap es la ventana principal del software ArcGIS. Está compuesta por diferentes bloques, los cuales contienen aplicaciones, herramientas y opciones específicas que permitirán llegar más rápido y de forma ordenada a los iconos y comandos necesarios para elaborar un mapa. En ese sentido, se debe saber cómo reconocer sus iconos y sobre todo qué función cumple cada uno. Para acceder a la interfaz de ArcMap, ir a buscador de archivos y carpetas de Windows, escribir ArcMap en la barra de búsquedas y hacer clic en el icono de ArcMap. A continuación, veremos cómo acceder a la interfaz y dónde están las principales herramientas. Para acceder a la interfaz de ArcMap, escribimos ArcMap en el buscador de Windows, hacemos clic en el icono de ArcMap y se abrirá la interfaz. También se puede anclar el icono del programa a la barra de tareas o en la pantalla de inicio de Windows. Para ello, escribimos de nuevo ArcMap y sobre el icono seleccionamos clic derecho y elegimos entre anclar a inicio o anclar a la barra de tareas. En este caso, hemos anclado el icono de ArcMap a la barra de tareas para tener un acceso más rápido. Por defecto, ArcGIS abre una ventana en la que se muestran los últimos proyectos abiertos en el equipo, facilitando el acceso a los mismos. En este ejemplo vemos dos proyectos que han sido los últimos abiertos en el equipo en el que estamos trabajando. Por ahora, tenemos un ArcMap en blanco para trabajar desde cero. Como vemos, en la parte superior izquierda tenemos la barra de menú principal en la que podemos guardar el proyecto, editar, visualizar. Tenemos las herramientas principales de ArcMap que veremos a continuación. En la parte inferior a esta herramienta tenemos dos herramientas principales para trabajar con los datos. En la parte lateral izquierda está la tabla de contenidos en la que aparecerán todas las capas y tablas con las que estaremos trabajando en nuestro entorno. En el lateral derecho está la interfaz de ArcCatalog, desde donde accederemos a los datos y a las diferentes bases de datos o aplicativos. Por último, en la parte central está el área de despliegue o trabajo, donde visualizaremos toda la información geográfica que tengamos cargada sobre el mapa. Barra de menú principal. Es el bloque de la interfaz de usuario que presenta todas las opciones de herramientas, aplicaciones, funciones y comandos de ArcMap en forma de menús desplegables. El menú File permite crear y guardar nuevos proyectos, agregar datos, exportar mapas, utilizar la vista previa, iniciar sesión en una cuenta de Esri, etc. El menú Edit se habilita cuando se abre el modo edición. Permite rehacer o deshacer una acción efectuada, además de copiar, pegar, cortar o eliminar elementos agregados desde fuera de ArcMap como imágenes o tablas. El menú View posibilita controlar los resultados de la vista del mapa final y del área de trabajo. Desde el menú Bookmarks se pueden guardar ubicaciones para tenerlas como referencia futura. El menú Insert se utiliza en el Layout. Permite insertar dataframes, escalas y leyendas para los mapas, imágenes externas, gráficos, etc. El menú Selection presenta diferentes formas de seleccionar entidades. El menú Geoprocessing incluye las herramientas y las aplicaciones de geoprocesamiento. Desde el menú Customize se puede modificar la interfaz de usuario al agregar al mapa barras de herramientas personalizables. Desde el menú Windows se podrán habilitar las principales ventanas para el manejo de la data. El menú Help da la función de soporte para el manejo del software. A continuación, vamos a localizar todas estas funcionalidades de la barra de menú principal en la interfaz de ArcMap. En la parte superior izquierda tenemos la barra de herramientas de menú principal. Vemos que podemos abrir todos los desplegables disponibles. Desde el menú File podemos crear un nuevo proyecto, abrir un proyecto ya guardado, guardar el actual, guardar con otro nombre, guardar una copia para abrir el mismo proyecto en otra versión de ArcGIS, compartir el proyecto, agregar datos, loguearnos en una cuenta de ArcGIS, compartir datos o agregar datos al mapa de ArcGIS Online,
imprimir los mapas, diferentes tipos de impresión, exportar el mapa, analizar el mapa, ver las propiedades y cerrarlo. En el menú Edit vemos que no todas las herramientas están habilitadas. Esto es porque no tenemos iniciada la sesión de edición. Estas herramientas se utilizan para editar. Se pueden hacer y rehacer cambios, cortar, copiar o pegar elementos, eliminarlos, realizar selecciones, copiar en el portapapeles, etc. Desde el menú View tenemos acceso al Data View y al Layout View. También podemos crear gráficos y agregar gráficos al mapa, generar reportes o cargarlos, cargar escalas de scroll, cargar barras de status, generar reglas, guías, crear gris de mapa, agregar data frames y cambiar sus propiedades, refrescar el mapa. Desde el menú Bookmarks podemos crear nuevos bookmarks y administrar los ya guardados. Desde el menú Insert podemos insertar nuevos data frame, agregar títulos al layout, agregar textos dinámicos, crear bordes, insertar leyendas, insertar direcciones norte con diferentes formatos, agregar escalas de barra, agregar escalas numéricas, agregar imágenes y agregar objetos como pueden ser tablas, otras imágenes, gráficos. Desde el menú Selection podremos seleccionar diferentes elementos sobre el mapa. Las tres selecciones principales son Select by Attributes, Select by Location y Select by Graphics. También podemos hacer selección a los elementos ya seleccionados, hacer pan, ver las estadísticas de los elementos seleccionados, eliminar la selección. Desde el menú Geoprocessing tenemos acceso a las principales herramientas y a las más utilizadas por todos los usuarios ArmMap. También tenemos opción de buscar las herramientas escribiendo su nombre, de abrir la caja completa de herramientas, de abrir el Workspace y los environments para configuración del MXD, abrir los resultados en el que se guarda el histórico de las herramientas ya ejecutadas, abrir la interfaz de Model Builder y abrir la interfaz de Python. En el menú Customize tenemos la opción de agregar nuevas barras de herramientas. Desde el menú Customize tenemos la opción de agregar nuevas barras de herramientas al mapa y así modificar la interfaz de ArmMap. Por ejemplo, podemos agregar la barra de herramientas de edición básica, vemos cómo aparece y podemos colocarla donde nos convenga para tenerla a mano en nuestros MXDs. Esta configuración la podemos deshacer, podemos cargar todas las herramientas que trae ArmMap por defecto y una vez guardemos el MXD se guardará en un futuro. Es decir, podemos configurar el MXD, la interfaz de ArmMap, cuando lo cerremos. Aunque no guardemos los cambios, volveremos a abrir y vemos que se han guardado las herramientas en la posición en la que les hemos colocado anteriormente. De esta manera podemos configurar la interfaz con las herramientas que utilizamos habitualmente y no tener que cargarlas cada día. También desde Customize podemos agregar diferentes extensiones de mapa. Cabe destacar que algunas de estas extensiones necesitan de licencias especiales. También podemos cargar add-ins a la interfaz, crear herramientas personalizadas, cargar diferentes estilos y configurar las principales opciones de ArmMap, como pueden ser el zoom, los colores para seleccionar elementos, configuraciones de data view, de layout, metadatos, tablas, opciones raster, trabajo con caché, de compartir y archivos CAD. En el menú Windows tenemos acceso a las principales interfaces dentro de ArmMap. Por ejemplo, podemos abrir la tabla de contenidos si no se encuentra ya abierta. También tenemos acceso a ArcCatalog, a la función búsqueda y a Image Analysis. En el menú Help tenemos acceso a las opciones de ayuda para conocer más sobre la interfaz. Barra de herramientas. La barra de herramientas presenta un acceso rápido a algunas de las herramientas, aplicaciones, funciones y comandos más utilizados de ArmMap. A continuación, vamos a describir las funciones de cada una de ellas. Add Data. Sirve para añadir los diferentes tipos de datos geográficos y alfanuméricos. También permite agregar mapas base de ArcGIS Online. New. Genera nuevos proyectos vacíos. Open. Abre proyectos ya guardados. Save. Guarda el proyecto actual. Si es la primera vez que se guarda el proyecto, aparecerá una ventana para introducir la ruta en la que se guardará el proyecto, y también se le podrá dar un nombre al mismo. La extensión en la que se guardan los proyectos de ArmMap es MXD. Print. Imprime el layout del proyecto actual. Permite configurar la hoja de impresión y el formato de salida, entre otras opciones. Zoom in, zoom out, fixed zoom in, fixed zoom out. Con los dos primeros botones se puede acercar o alejar la vista tomando como referencia el punto donde se haya hecho doble clic. También permiten marcar un área específica según lo que se requiera. Con los botones Fixed se acerca o aleja la vista en función del punto central del área de despliegue. Full Extent. Amplía la visualización de los datos hasta ver toda la información que hay cargada en el mapa. Select Features. Permite seleccionar entidades de puntos, líneas y polígonos. Clear Select Features. Deselecciona las entidades seleccionadas. Editor Toolbar. Se utiliza para activar y desactivar la barra Editor. Pan. Permite arrastrar el cursor para moverse dentro del área de visualización del mapa. Identify. Sirve para identificar las entidades de la información que está cargada en el mapa para mostrar sus atributos. Map Scale.
Permite utilizar las escalas predeterminadas de ArcMap o establecer la escala en la que se desee trabajar. Se puede introducir esta escala manualmente. Find. Encuentra los valores de entidades, ubicaciones, lugares o la referencia de una entidad lineal. Cut. Corta cantidades seleccionadas en el mapa. Copy. Copia las entidades seleccionadas en el mapa. Paste. Pega las entidades copiadas anteriormente. Delete. Elimina entidades seleccionadas en el mapa. Undo delete. Deshace una acción. Redo remove. Rehace una acción suprimida. Hyperlink. Establece un vínculo entre una entidad y un documento o un enlace. HTML pop-up. Muestra contenidos en HTML vinculados a una entidad. Find route. Permite buscar rutas cuando se tenga varias paradas. Se utiliza para el análisis de redes. Go to XY. Esta herramienta permite introducir coordenadas en los ejes X e Y y encuentra la ubicación. Measure. Mide distancias entre dos o más puntos. A continuación, vamos a ver cómo trabajar con algunas de estas funcionalidades sobre ArcMap. A continuación, vamos a ver diferentes funcionalidades de la barra de herramientas principal. Por ejemplo, para comenzar, tenemos un ArcMap en blanco. Si tuviésemos ya un proyecto guardado y quisiéramos iniciar con otro de nuevo, utilizaríamos la herramienta New Project. Acá vemos que tenemos Blank Map. Le damos a OK y nos dice si queremos guardar el proyecto actual. En este caso le damos a no, porque no tenemos información y se abriría un proyecto en blanco. Si queremos abrir un proyecto ya guardado, utilizamos la carpeta Open y podemos buscar en nuestro ordenador dónde está el proyecto guardado. Lo seleccionamos y lo abriríamos. Para guardar el proyecto actual y darle nombre, vemos que ahora mismo no tiene título. Utilizamos el botón Save. Vamos a ver, asignamos una dirección, en este caso lo voy a guardar en el escritorio, y le damos el nombre al MXD. Como vemos, el tipo es ArcMap Document. Ahora se ha guardado, vemos que ha cambiado el título del documento, y si vamos al escritorio, vemos que el ejemplo 1 es de extensión .mxd. Para continuar, vamos a ver cómo agregar información al mapa. Con el botón Add Data, vamos a poder conectar carpetas con esta herramienta Connect to Folder. Elegimos nuestra carpeta donde tenemos los datos que vamos a cargar al MXD. En este caso voy al curso de ArcGIS básico, selecciono la carpeta, aceptar. Como vemos ya he encontrado las dos capas que quiero agregar. He cargado los límites departamentales del Perú. Vemos que en la derecha también he cargado los límites departamentales de Perú y los poblados indígenas. Con la herramienta de escala estamos viendo a qué escala estamos en cada momento. ArcGIS te da unas escalas predefinidas que podemos seleccionar y vemos que el mapa irá variando en función a la escala seleccionada. También nosotros podemos escribir una escala manualmente y vemos cómo se modifica en el mapa. Otra opción de cambio de escala se realiza al hacer zoom in o zoom out. Zoom in o zoom out lo podemos hacer con estas herramientas. Seleccionamos un punto, dibujamos un recuadro y se hace zoom. Zoom out, el mismo método. También podemos hacer zoom in y zoom out con el scroll del mouse. Podemos acercarnos o podemos alejarnos del mapa. Como vemos, la escala varía en función a la escala real del mapa. En función nos desplazamos, va variando la escala que se muestra. También tenemos la herramienta de Select Features. Tenemos varias opciones: seleccionar por rectángulo, seleccionar por polígono, seleccionar por un polígono sin forma, seleccionar por círculo o seleccionar por línea. La más común es Select by Rectangle. Hacemos un rectángulo sobre el mapa y todas las entidades que están dentro de ese rectángulo van a ser seleccionadas. Con Clear Selected Features podemos eliminar la selección de los elementos. Hay otras herramientas de selección, todos los elementos dentro del círculo van a ser seleccionados. Del mismo modo, podemos utilizar la herramienta Measure para medir distancias. Podemos cambiar la unidad de medida. Podemos tener diferentes opciones. Con la herramienta Measure podemos medir distancias. Vemos que ha cambiado la forma del puntero. Vemos cómo se va calculando en length. Tenemos la distancia total de la línea que estamos dibujando. Podemos hacer clic con el botón izquierdo del mouse y continuar la línea en otra dirección. Con doble clic cerraremos la línea. Y aquí se guarda la distancia. En Segment tenemos la distancia de la última línea dibujada, es decir, aquí tenemos una línea y aquí tenemos la segunda. Segment es la distancia desde este vértice hasta donde está el mouse ahora mismo. Y length es la distancia total de la línea dibujada. Podemos cambiar las diferentes unidades de medida. También nos permite calcular áreas. Habría que dibujar con polígonos. Tenemos el segment, el perímetro y el área total. La herramienta Identify permite identificar la información de los elementos seleccionados. Por ejemplo, seleccionamos la provincia de Lima y vemos información. Con la herramienta XY podemos llegar a unas coordenadas, introducir unas coordenadas y encontrarlas en el mapa. Tenemos diferentes unidades de medida. En este caso vamos a hacer un ejemplo con los metros. Vamos a introducir unas coordenadas y veremos cómo las encontramos en el mapa. Con Flash nos dibuja el punto sobre el mapa. Con Zoom To nos acerca al mismo punto. Podemos crear un punto físicamente. En este caso es un dibujo, no está en una capa.
pero lo tenemos. Podemos crear una etiqueta a ese punto con sus coordenadas. Esto es configurable. Si le damos doble clic, vemos que aquí podemos tener diferentes opciones. Agregarle un borde, un marco, cambiar la posición, la configuración y los estilos. Y también podemos agregar un pop-up. Todo lo podemos eliminar dándole al botón suprimir. Esta ha sido una introducción básica a la barra de herramientas y más adelante veremos el resto de funcionalidades. Aplicaciones. Python. Permite ejecutar herramientas de geoprocesamiento mediante el lenguaje de programación de Python. Hay que saber este lenguaje de programación para utilizar la aplicación. Model Builder. Se utiliza para crear, editar y administrar modelos y crear flujos de trabajo. Permite elaborar modelos de geoprocesamiento mediante una interfaz gráfica y esquemática. Esta herramienta es muy útil porque te permite crear herramientas complejas sin necesidad de saber lenguajes de programación. La ventana Catalog. Es una alternativa a la aplicación de ArcCatalog. Administra y ordena los diferentes tipos de información geográfica como son los shapefiles, geodatabases, archivos raster, imágenes, documentos de mapas, diferentes cajas de herramientas de geoprocesamiento, modelos de datos, script de Python, entre otros. Uso de la ventana Catalog. La función del catalog es administrar esquemas de geodatabase, buscar y arreglar contenido de aplicaciones de ArcGIS, administrar los servicios GIS publicados, administrar metadatos basados en estándares, etc. Las tareas más comunes y repetidas en el catalog es la creación de nuevas carpetas, shapefiles, nuevas tablas, administrar geodatabases, crear geodatabases, toolbox, cambiar la ubicación de la información contenida, etc. Las tareas más comunes y repetidas en el catalog son la creación de nuevas carpetas, shapefiles, crear data, tablas, geodatabases, administración de geodatabases, toolbox, cambiar la ubicación de la información, etc. La ventana ArcToolbox. Almacena todas las cajas de herramientas para efectuar análisis 3D, cartográficos, geoestadísticos, de conversiones, de redes, de territorio, etc. La función Search. Permite buscar datos y herramientas además de mostrar las rutas de acceso a estos componentes. A continuación vamos a ver cómo acceder a estas tres aplicaciones desde ArcMap. Podemos acceder a estas tres aplicaciones seleccionando sus respectivos iconos en la barra de herramientas principal. Acá tenemos el acceso al catálogo, aunque por defecto suele aparecer abierto. Como vemos, tenemos las diferentes carpetas, aquí están guardadas las rutas. Podemos agregar nuevas carpetas con Connect to Folder, como hemos visto anteriormente. Dentro de estas carpetas podemos crear nuevos elementos con el botón derecho, New. Vemos que podemos crear geodatabases personales, geodatabases de ficheros, layers, shapefiles, herramientas de Python, cajas de herramientas, tablas, XML, tenemos diferentes opciones. Acá también tenemos un acceso rápido a las toolbox que veremos más adelante. Tenemos las herramientas propias y las del sistema. A los database servers, para ello tenemos que estar conectados a un servidor. A las bases de datos Enterprise, servicios de GIS. Desde el icono Search podemos acceder a la herramienta Search. Acá tenemos una caja de texto para introducir el nombre de una herramienta, de un mapa, de una imagen que queremos buscar. Por ejemplo, seleccionamos Tools y buscamos la función Buffer. Vemos que nos salen las opciones y aquí nos la ha encontrado. La función Search nos permite localizar la ruta de la herramienta situando el mouse encima de la ruta. De esta forma podemos localizarla en la caja de herramientas. Para abrir las ArcToolbox utilizamos el icono ArcToolbox. Vemos que se abren todas las diferentes herramientas que hay predefinidas en ArcGIS. Tenemos las herramientas de análisis, herramientas 3D, de cartografía, de conversión de datos, de administración de datos. Simplemente haciendo doble clic sobre una de ellas se abre la interfaz de la misma. En el mismo menú tenemos acceso a Python, la ventana de Python, que la podemos anclar en la parte inferior, por ejemplo. Aquí podríamos escribir el código. Y acceso a la herramienta de Model Builder. La diferencia entre estas dos herramientas, Model Builder y Python, es que en Python tenemos que conocer el lenguaje de programación y escribir con código todos los procesos, y en Model Builder es esquemático. Podemos mover una herramienta desde la caja de herramientas, arrastrarla, colocarla en el Model Builder. Es una manera muy sencilla de generar herramientas, introducir parámetros, predefinirlos, conectar herramientas y crear así una herramienta propia de geoprocesamiento.
Tabla de contenidos. Es el bloque de ArcMap en que se enumeran todas las capas presentadas como archivos cartográficos vectoriales o raster y todas las tablas que se hayan agregado al proyecto. Así, se elegirá el orden de prioridad de las capas disponibles y se les asignará simbologías y otras propiedades. La tabla de contenidos presentará en forma de lista todas las capas agregadas al área de trabajo. Estas capas se mostrarán o no al activar o desactivar el checkbox ubicado al costado del nombre de la capa. En la parte superior de la tabla de contenidos se dispone de herramientas que permitirán visualizar la información de las capas en forma de listas según un criterio específico, como vamos a ver a continuación. Lista por orden de dibujo. Para cambiar el orden de la visualización de las capas en el mapa, cambiar de nombre o quitar las capas y crear o administrar las capas de grupo. Lista por fuente. Mostrará las capas organizadas por carpetas. Es útil porque permite conocer las rutas de origen de los archivos utilizados. Lista por visibilidad. Es una lista dinámica que cambiará automáticamente según el orden en que aparezcan las capas al desplazarse de forma panorámica o al hacer zoom, al interactuar con el mapa, al seleccionar características y al activar o desactivar capas. Esta lista permite agrupar las capas en visibles cuando las capas están activadas, en no visibles cuando las capas están desactivadas y en fuera de rango cuando la capa tiene un rango de escala visible y no se visualiza en la escala actual del mapa. Lista por selección. Muestra las capas seleccionadas, las seleccionables y las no seleccionables. A continuación, vamos a ver todas estas opciones en ArcMap. Desde la interfaz de ArcMap, la tabla de contenidos aparece por defecto en el lateral izquierdo. En el caso de que no estuviese abierta, tenemos el botón Table of Contents para poder abrirla de nuevo. Como vamos a ver a continuación, cuando cargamos información al mapa, aparece inmediatamente en la tabla de contenidos. Es importante ver que normalmente las tablas de puntos se colocan arriba, después van las de líneas y por último se colocan las de polígonos. Es muy importante este orden para mantener la visualización, ya que si estuviesen en orden contrario, los puntos como vemos han desaparecido del mapa. ¿Por qué? Porque los polígonos están en la parte superior y los están tapando. Por este motivo, cuando carguemos un basemap de ERRI, siempre se va a colocar por defecto en la última posición. En la tabla de contenidos, en la parte superior, tenemos las diferentes opciones de listado. En este caso estamos en listado por orden de dibujo, como hemos visto. La segunda opción es el listado por fuente. Podemos ver de dónde vienen los datos, dónde están guardados. Tenemos el listado por visibilidad, si son o no visibles las capas. Podemos hacerlas seleccionables o no. En este caso ya no pueden ser seleccionables, como vamos a ver a continuación. Solamente se van a seleccionar los departamentos, ya no puedo seleccionar los poblados. Lo volvemos a habilitar y ahora sí podemos seleccionar los poblados. Y por último, tenemos la lista por selección. En este caso, nos aparece un contador que nos indica cuántos elementos hay seleccionados de cada capa. También podemos hacer no seleccionables las capas y podemos eliminar la selección. Área de trabajo o área de despliegue. Data View y Layout View. Aquí se visualizarán las capas que estén habilitadas en la tabla de contenido. Se podrá interactuar con la información de los datos de las capas hasta procesarlos en el producto final que se desee. Data View. Genera una ventana para visualizar, explorar y consultar los datos geográficos cargados en ArcMap. Aquí se trabaja con las coordenadas y medidas del mundo real. Layout View. Permite obtener el producto final del mapa para su impresión. Se trabaja con los elementos de diseño de mapa como títulos, flechas de norte y barras de escala. Junto con el marco de datos, todos ellos serán organizados en una página. Para realizar este diseño se utilizan las herramientas propias del layout y la herramienta Insert. Herramientas propias del layout. Zoom in, out. Acerca o aleja el diseño. Pan. Permite el desplazamiento. Zoom wall page. Acerca y centra todo el diseño del mapa. Zoom to 100%. Genera la escala 1 a 1 para la página. Fixed zoom in, out. Acerca o aleja el centro del diseño. Go to extend. Permite avanzar o volver a la acción anterior. A continuación, vamos a ver en ArcMap cómo utilizar algunas de estas herramientas. En la interfaz de ArcMap tenemos en la parte inferior izquierda los botones para acceder a Data View y a Layout View. Normalmente trabajamos todos los datos en Data View y una vez los tenemos procesados, nos vamos a Data View para definir el mapa. Como vemos, aparece una nueva barra de herramientas que es la propia del Layout, en la que tenemos las funcionalidades anteriormente comentadas. También tenemos la herramienta principal Insert, desde la que podemos agregar títulos, textos dinámicos, diferentes textos, leyendas, flechas de norte, etc. Las herramientas propias del Layout van a tener efecto sobre la impresión del mapa. Hacemos zoom a la esquina del mapa. Full Extent, volvemos a ver la página de impresión completa. Dentro de este marco de datos tenemos el mapa. Aquí podemos utilizar el zoom del mapa. Las herramientas del Data View funcionan dentro del marco de datos, únicamente. Si reducimos el marco de datos, vemos que el mapa se visualiza como está en el Data View. Para corregir esto, realizamos Full Extent en el Data View y volvemos a visualizar toda la información. Volvemos atrás para que quede presentable. Volvemos a hacer Zoom Extent y vamos a configurar el diseño de mapa final. Por ejemplo, todo mapa tiene que tener un título. En este caso le vamos a poner Departamentos de Perú. Vamos a ver cómo se agrega el texto. Lo podemos mover sin problema por el mapa. Podemos configurar todos los tamaños, todos los estilos. Haciendo doble clic vamos a ver que se abre las propiedades del texto. Si quieres que se centre a un lado o a otro, el tamaño, la posición. Podemos cambiar los símbolos, darle más fuerza.
ponerlo en cursiva, cambiar el tipo de letra, etc. Incluso podríamos crear un estilo propio. También desde el botón Insert podemos ingresar, por ejemplo, leyendas. En esta leyenda siempre se va a mostrar por defecto todas las capas que hay activadas en la tabla de contenidos. En este caso vamos a agregar las dos, podemos cambiar el orden en el que se van a mostrar. Configuramos siguiente, le damos un título a la leyenda, lo podemos poner en español. Podemos configurar un color, el tamaño, el tipo de letra, darle fuerza. También podemos darle un borde a la leyenda, en este caso vamos a darle uno, un fondo, color de fondo. Si queremos redondear los bordes y podemos previsualizar. Por ejemplo, aquí nos aparece. Si nos gusta le damos a finalizar y la colocamos donde nos agrada. En el caso de que queramos dar un nombre concreto a la leyenda, por ejemplo poner poblado indígena de una forma correcta, simplemente tenemos que renombrar la capa en la tabla de contenidos. Automáticamente vemos cómo se actualiza el nombre en la leyenda. Lo mismo sería para los departamentos. Podemos ingresar diferentes modelos de flechas de norte, por ejemplo esta. Podemos modificar su tamaño. También podemos ingresar diferentes tipos de escala, numérica o de texto, también visual, con una línea, cambiar sus propiedades. En este caso nos está saliendo en millas, le damos doble clic, podemos poner que nos indique en kilómetros. Si le damos a aplicar, vemos que aquí dice kilómetros en inglés, podemos cambiar la etiqueta para que salga KM simplemente, ponerlo en castellano. Todo es configurable. Y así podemos configurar todo el mapa. Desde la barra de herramientas de Layout, lo que podemos visualizar es, por ejemplo, definir cómo se va a imprimir el mapa. Recordad realizar las tareas de la sesión en las que se practicará lo aprendido y os invito a todos a participar en el foro del curso. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.